¿Hay mucho cambio? No, había una diapo, por ejemplo, de la circulación del medio de contraste en el cuerpo, desde que es inyectado, pero eso igual lo podemos dejar para la clase. Pero eso lo damos lo en la dejamos. clase de medio de contraste. Eso, Nico, eso. Igual eso no se pierde, eso si no es ahora, después, no se preocupen. O sea que no hay problema. Hay problemas técnicos en todos lados, así que tranqui. A ver, che, ¿qué pasó acá? Da un poquito. Tiki, copy. ¿Y por qué no la puedo compartir esta, no? ¿Se ve ahí? Sí. ¿Sí? Bien. Perfecto. Vamos arriba entonces. Déjame ver dónde andábamos. Ya la habíamos pasado. Tiki, tiki. Creo que andábamos por acá, espera. Esa ya la habíamos pasado. No, para atrás. Habíamos dicho eso, sí, una para adelante, a ver, ahí. Ahí. Bien. Bien. Bueno, urografía retrógrada estábamos hablando. Esto se va a realizar junto a un urólogo y una enfermera. Requiere asepsia estricta y se lleva a cabo en una sala equipada especialmente que puede estar ubicada tanto en el servicio de radiología como en el servicio de urología. La enfermera se va a encargar de preparar el instrumental y de atender al paciente, y nosotros como radiólogos lo que vamos a tener que hacer es encargarnos de la higiene del tubo con el que vamos a hacer las radiografías para mantener las medidas de asepsia. Después lo que vamos a hacer es colocar al paciente en la mesa con las rodillas flexionadas y comprobar el correcto posicionamiento. Lo de comprobar el correcto posicionamiento es como lo que dan en técnicas es que la línea medio sagital esté en el medio de la mesa, que no esté rotado el paciente. En fin, es eso. ¿Pasamos, profe? Bien, primero lo que vamos a hacer es se van a extraer muestras de orina para su análisis y para que el urólogo evalúe la función renal. Después de que el urólogo nos da el ok, ahí vamos a tomar la primera radiografía preliminar, que en realidad a veces ya la podemos haber tomado de antes. Luego de esto, el urólogo va a inyectar el contraste y ahí sí vamos a proceder a realizar la exploración. Pase una, profe. Las series de urografías generalmente están compuestas por 3 proyecciones AP, la RX preliminar, como dijimos, que es sin contraste. Después se le aplica el medio de contraste y ahí se hace una pielografía y una uretrografía. Esto básicamente lo de pielografía y uretrografía es en la pielografía vamos a estar evaluando el contraste al pasar por la pelvis renal y en la uretrografía vamos a evaluar el contraste al pasar por los uréteres. A ver, pasamos, profe. Bien, la cistografía retrógrada. En la cistografía lo que vamos a estudiar va a ser la vejiga. Esta utiliza también la técnica de llenado retrógrado. Pasamos una, profe. Para esta hay que introducir una sonda. Perdón, están las indicaciones primero. No, está bien, está bien. No, se fue para atrás. Déjela de las indicaciones que después describo el procedimiento igual. ¿Ahí? Las indicaciones de la cistografía son reflujo vésico-ureteral, infecciones recurrentes de la vía urinaria inferior, vejiga neurógena, traumatismo vesical, fístulas y estenosis uretral. Pasamos una, profe. Bien, esta como la anterior se lleva a cabo en condiciones de asepsia absoluta. Debemos proteger la camilla donde vamos a hacer el estudio con algún tipo de plástico radiolúcido, con un nylon, con lo que tengamos en el servicio, porque se vuelca orina, generalmente durante estos estudios. Antes de comenzar, vamos a acompañar al paciente hasta el baño, le vamos a explicar que tiene que vaciar la vejiga y les vamos a dar los materiales para que higienice la zona.
Bien, pasamos, profe. Bien, una que hicimos eso, que el paciente volvió a la sala, lo volvemos a colocar en la mesa de exploración. El material de contraste se introduce por la vejiga a través de una sonda que se llama sonda de Foley, que es de pequeño calibre. Y acá vemos la explicación para un paciente masculino. Se introduce la sonda por el uréter, recorre todo el uréter y llega a la vejiga. Ahí se llena la vejiga de contraste y después el contraste va a empezar a filtrar hacia arriba, hacia los uréteres. Bien, pasamos una, profe. Bueno, una vez que se coloca la sonda, con el paciente en decúbito supino, se hace la radiografía preliminar y se prepara para la primera cistografía. Una vez realizada la preliminar, el médico retira la pinza de la sonda y vacía la vejiga. Acuérdense que la preliminar es siempre sin contraste. Y después vamos a aplicar el contraste. Hacemos la preliminar, el médico retira la pinza de la sonda, se vacía la vejiga, y ahí el médico inyecta el contraste, y una vez que está todo el contraste introducido, pinza la sonda de vuelta y la fija al muslo. Y ahí vamos a hacer las otras proyecciones. Pasamos, profe. Bueno, y el estudio este comprende 4 proyecciones. La AP, después 2 AP oblicuas y una lateral. Esto aparte de la preliminar, ¿no? Bien, pasamos y está. Ahora en realidad, profe, en la diapo nueva estaba la parte de uroresonancia que la decía yo, pero acá quedó más adelante. Ahora va a hablar el Mauri y yo reengancho después. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, vamos arriba, Mauro. Bueno, la tomografía computada como diagnóstico del aparato urinario tienen como principales ventajas que permite la evaluación de todo el sistema genitourinario en tan solo una apnea. Se debe realizar cortes de menores a 5 milímetros de los riñones hasta la vejiga, debe comprender todo ese espacio. La vejiga debe estar correctamente extendida para su evaluación. En algunos casos se hace como la técnica que describió Nico recién, del llenado anterógrado, con una sonda. La tomografía para los estudios de urolitiasis tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 100%. Siguiente. Las indicaciones del ATC con contraste son para hematuria, obstrucción ureteral, como en el caso de una litiasis, puede ser, por ejemplo, que son las obstrucciones más frecuentes que se dan, neoplasias urológicas, detención de cálculos renales, seguimos, una planificación preoperatoria, diferenciar lesiones quísticas y sólidas con una precisión diagnóstica muy cercana a la ecografía, también sirve para esto. También la tomografía con contraste nos da indicios sobre la malignidad o benignidad o lesiones benignas sobre una aparición de una masa en un riñón o cercana a esta. En el caso de que esté muy vascularizada y realce dicha masa, nos habla de que puede ser de maligno. Seguimos. La tomografía sin contraste se usa también para hemorragias renales, algunos tumores, sin tener esto último que expliqué recién, calcificaciones parenquimatosas y cálculos libres dentro de la vía urinaria. Seguimos. Me faltó decir algo. El parénquima renal era el anterior, pero no importa. El parénquima renal presenta valores de atenuación entre los 30 y 60 Hanfield. Tiene una densidad de partes blandas. También la tomografía ofrece otra ventaja que no le ofrece la urografía intravenosa, que es que se puede diagnosticar los cálculos radiotransparentes,
aunque algunas veces, como voy a describir más adelante, en la litiasis aparece con el signo de menisco. Y también puede verse en la imagen pequeñas piedras, incluso en el ureter distal. Es mucho mejor en este sentido. ¿Seguimos? ¿Otra más? Bueno, ahora de los protocolos voy a hablar cómo se estudia. Sí, mediante tomografía se puede estudiar sin contraste y con contraste en 3 fases diferentes: la fase córtico-medular o arterial, la fase nefrográfica o portal y fase de excreción o eliminatoria. ¿Seguimos? Acá hay una imagen de la fase córtico-medular, de la cual podemos obtener información de esta imagen si deseamos que sea de los vasos, tanto arterias como venas, ya que tienen su mayor opacificación en esta fase, en busca de malformaciones arteriovenosas, aneurismas o fístulas. Esta fase empieza a los 25 segundos, y entre los 25 y los 60 segundos, y se da una diferenciación córtico-medular evidente, como se ve ahí, profe, no sé si usted puede marcar, que es una de las de los realces radiológicos que nos da. Otro realce radiológico que nos da saber que es arterial, la aorta. La aorta bien hiperdensa, y otra muestra radiológica de que está bien en la fase arterial, que en este caso no se ve, es el vaso marmolado, que en este caso no lo podemos apreciar. También, ¿por qué aparece la corteza de la médula diferenciada? La corteza está mucho más vascularizada que la médula. Por eso aparece, y también porque el contraste no ha llegado a los túbulos renales. Seguimos otra más. Acá tenemos la fase nefrográfica o portal, que se da entre los 65 segundos y 170 más o menos. Depende del paciente. En esta fase se puede distinguir una médula normal de una patológica, y se puede caracterizar algunas lesiones. En se da una pérdida de la diferenciación córtico-medular, como se ve en la imagen, que no es muy buena la imagen ya de paso. Y se ve las arterias suprahepáticas pintadas, que tampoco en esta imagen se ve porque están medio borradas. También en esta imagen vemos que hay otro tipo de contraste vía oral en el estómago. ¿Sí? El contraste pasa de los vasos corticales al intersticio extracelular del asa de Henle y los conductos colectores. Cambiamos. Después, por último, tenemos la fase de excreción o eliminatoria, en la cual el contraste ya se encuentra en la pelvis renal y los uréteres. Esta tiene un comienzo a los 180 segundos y puede durar 12, 15 minutos más o menos, según. Sirve para valorar masas ureteliales y discernir entre masas de localización central o si están en el sistema colector. Siguiente, y sigue Nico ahora. ¿Ahí? Vuelvo yo porque esto lo habíamos dejado, en realidad estaba antes, en la diapositiva. Bien, perfecto. Bueno, la uroresonancia es el estudio del aparato urinario utilizando la técnica de resonancia magnética. La resonancia tiene varias ventajas sobre la urografía intravenosa y sobre la uro-TC, y básicamente es que no utiliza radiaciones ionizantes. Entonces esto va a ser fundamental en el caso de que tengamos embarazadas, niños o pacientes que tengan que hacerse repetidas veces exámenes de las vías urinarias. Otra de las ventajas es que tiene mayor resolución de contraste tisular, y también que nos permite obtener mayor información de la composición del tejido. Pasamos, profe. Bueno, las principales desventajas son la disponibilidad, o sea, como todos sabemos, no hay resonadores en todos lados. En el interior creo que no hay, van a abrir uno en Minas ahora,
pero después creo que no hay ninguno. En Montevideo hay, pero en algunos centros. Y bueno, también otra de las desventajas que tiene es que tiene menos resolución espacial frente a la tomografía computada y que tiene menor sensibilidad para la detección de la litiasis y del cáncer de urotelio. Bien, pasamos, profe. ¿Cuándo va a estar indicada una uroresonancia? Cuando hay dilatación del tracto urinario en adultos o en niños, para diagnosticar patología obstructiva, pero que principalmente la no litiásica, porque como vimos en la diapo anterior, tiene menos sensibilidad y especificidad que la TC. Para el estudio de las anomalías congénitas, como puede ser deposición o rotación, duplicidad, displasia o agenesia renal, uréter ectópico, uréter retrócavo, megauréter primario y estenosis de la unión pielo-uretral. Todas estas patologías yo sé que a usted le suena a nada, pero ahora más adelante las vamos a describir un poco, por eso las nombramos así nomás. Y bueno, fundamentalmente está reservado para cuando los pacientes son alérgicos al contraste iodado o para evitar el uso de radiaciones ionizantes, como puede ser en embarazadas o en niños. En embarazadas, igual, las resonancias se hacen después de los 3 meses de embarazo. No se hace antes, no está comprobado de que haga algo malo a las embarazadas, pero como que no está comprobado que haga algo malo o no, por eso no se hace. O sea que embarazadas con más de 3 meses de embarazo, niños y pacientes alérgicos al contraste. Bien, pasamos una más. Bueno, el procedimiento va a ser, se pone el paciente en decúbito supino, con los brazos preferentemente sobre la cabeza. También si podemos elegir, ponemos la posición pies primero y cabeza después. Y yo sé que ustedes no vieron nada de resonancia, pero para las resonancias se usan lo que se llaman las bobinas, que son los dispositivos que se colocan sobre la zona que vamos a estudiar. Y en este caso, como es una uroresonancia, vamos a tener que usar 2 bobinas acopladas seguidas para abarcar todo el abdomen y toda la pelvis. Las secuencias, las que se van a hacer, vamos a hacer el localizador en 3 planos, que el localizador son resonancias de baja calidad, que lo que nos va a permitir es planificar el estudio. Y después se hacen... ¿Habló, profe? Sí, no. Estoy mirando nomás. Las secuencias que vamos a hacer van a ser T2 coronales. Antes de esto decirles que en resonancia, las ponderaciones que son en T1 y en T2, las ponderaciones T1 son generalmente para ver la anatomía y las ponderaciones T2 son para ver patología. Hacemos T2 coronal sin contraste, ya que cuando nosotros ponderamos en T2, cualquier líquido que tengamos en el cuerpo se va a ver hiperintenso, esto es blanco brillante. Entonces nosotros vamos a ver la orina, la vamos a ver blanca sin la necesidad de contraste. Después se utilizan secuencias rápidas. Luego de esta primera, que eso es como vimos en las urografías, primero se hace generalmente una exploración sin contraste. Después se administra contraste, que en el caso de la resonancia es gadolinio, y ahí sí hacemos la uroresonancia excretora, que ahí vamos a tener una secuencia T1 de doble eco, que esto van a ser 2 imágenes. En una imagen la grasa va a dar señal y se va a ver brillante, y en otra no. Aparecen 2 imágenes juntas y son comparativas. Después tenemos una secuencia T1 FAT-SAT, que el FAT-SAT es saturación de grasa, o sea, la grasa no va a aparecer en la imagen. Y después vamos a tener el T1 dinámico, que eso es como explicó Mauri recién en la de tomografía, que también se hace en las 3 fases. Esto de las 3 fases, básicamente, son en los 3 momentos que nosotros vamos a captar una imagen y vamos a agarrar el contraste en distintos lados. Acá la fase arterial en resonancia se hace entre los 15 y los 18 segundos. La fase portal se hace entre los 60 y 70, y después la fase en equilibrio se puede hacer al minuto, a los 3 minutos o a los 5 minutos. Eso depende del servicio. Hay lugares que se hace 1 y hay lugares que se hacen los 3, al minuto, a los 3 minutos y a los 5. Los reperes anatómicos para saber en qué fase estamos, si es fase arterial, fase portal o fase en equilibrio, son los mismos que en la tomografía que dijo Mauri. En la fase arterial, lo principal que vamos a ver es que se diferencia bien, esto es en color, la médula de la corteza.
la médula va a estar más brillante, perdón, la corteza va a estar más brillante y la médula más opaca. En la fase portal vamos a ver las arterias suprahepáticas, pintadas, y vamos a ver todo el riñón pintado. Y en la fase en equilibrio ahí ya se ve todo pintado. El riñón, se ven las suprahepáticas, se ve en las distintas arterias. Y por último hacemos un T2 FAT-SAT, que como dije, las T2 son secuencias para ver patologías, y el FAT-SAT, como también dije, es la saturación de grasa, o sea que la grasa no se va a ver. Y pasamos, y creo que hasta ahí lo de uroresonancia. Bueno, ahora sigo yo con esto, que son las variantes normales y anomalías congénitas. Las malformaciones congénitas del riñón y el tracto urinario son una de las anomalías más frecuentes identificadas en ecografía prenatal y la causa principal de enfermedad renal terminal en la infancia. Los métodos diagnósticos por imagen permiten detectar y caracterizar la gran mayoría de las anomalias congénitas. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos en imagen. Siguiente. Bueno, las malformaciones y variantes normales se pueden clasificar en esta medida, de número, de posición, de fusión. Bueno, algunas de número, vamos a hablar de la genesia. ¿Qué es la genesia? Es la falta de desarrollo total de uno de los dos riñones. El paciente nace con uno de los dos riñones. Otra parte es el riñón supranumerario. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente nace con un riñón más. Ese riñón tiene vascularización propia y cápsula propia. En la mayoría de las veces, este riñón aparece del lado derecho. Así que el paciente tiene dos riñones derechos y uno izquierdo. Tenemos también alguna variante de posición, que es la ectopía. ¿Qué es la ectopía? Uno de estos dos riñones, durante el desarrollo, durante la embriogénesis, pasa desde la pelvis hasta la cavidad retroperitoneal, donde se alojan normalmente. Bueno, hay un problema en este desarrollo y ese riñón algunas veces se queda en la pelvis, otras veces, raramente, se da en el tórax, pero muy raramente. Esto puede ser cruzado simple. ¿Qué quiere decir eso? Cruzada que cruza de la columna hacia el otro lado. Que, por ejemplo, nos quedan dos riñones derechos y ninguno izquierdo. También se pueden unir mediante fusiones, que son la función en L, en torta y algunos tipos más. En la función en torta quiere decir que los dos riñones se fusionan completamente. Después luego tenemos la aptosis renal, que son riñones normales con el uréter del tamaño convencional, vascularización propia, pero tiene un problema con cuando el paciente cambia de postura. Cuando el paciente cambia de la postura del tronco, estos riñones se mueven. Estos riñones se asocian a riñones hipofuncionales. Después luego tenemos el de fusión en torta, ya lo expliqué, el riñón de herradura. ¿Qué son los riñones en herradura? Es una ectopía bilateral. Quiere decir que los dos riñones se acercan a la línea media. La mayoría de las veces se da una unión en herradura en el polo inferior, en el 95% de esto. El 5% se da del polo superior. Más adelante hay un ejemplo. De tamaño, la hipoplasia y la hipertrofia. La hipoplasia es un riñón con disminución de tamaño, el cual conserva su forma y parte de su función. Y la hipertrofia es un incremento del tamaño y función renal. Puede ser por diferentes factores. Luego tenemos la lobulación fetal, como por ejemplo, que durante el desarrollo uno de esos 12 lóbulos se fusionan y deja de tener esa cantidad. Tenemos la duplicación ureteral también, que el uréter se duplica. Y hay dos formas de duplicación. Está la duplicación completa e incompleta.
La duplicación completa quiere decir que salen 2 riñones de la vejiga y llegan 2 riñones, salen 2 riñones, 2 uréteres, perdón, me equivoqué, 2 uréteres del riñón y llegan 2 uréteres a la vejiga. El otro caso, que es la incompleta, quiere decir que salen 2 uréteres del riñón, se unen en la mitad y llega uno solo, el común, a la vejiga. También tenemos el uretrocele, que es una dilatación en la parte distal del uréter, en el cual se da una estenosis del un uréter, y por encima y debajo de esta se da una dilatación de este. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante, profe. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una ectopía cruzada, en el cual el riñón izquierdo se cruzó para el otro lado. Este estudio es una urografía intravenosa, como ya dijo Nico. Otra, siguiente. Acá tenemos un riñón de herradura, para que lo visualicen mejor, el cual está unido el polo inferior de los riñones. Siguiente. Ahí tenemos una duplicación ureteral, en el cual en el riñón derecho se ve que no podemos dilucidar bien por la imagen si es completa o incompleta. Siguiente. Y ahí tenemos el uretrocele, que dijimos que era una esquionosis en la parte distal del uréter, y en la cual se dilata por encima y por debajo. Y aparece un signo característico, que es la de cabeza de cobra. Si lo miran al revés, parece la cabeza de una cobra, de una víbora. ¿Seguimos, profe? Profe, ¿seguimos o esto lo dejamos para la clase que viene? Yo diría de la semana que viene, para la clase que viene, porque, esperen un poquito que me voy a enganchar acá. Porque ahora se vienen todas las patologías. Por eso, yo creo que es mejor enganchar todas las patologías de una. Digo, para unirlas, la uropatía obstructiva, las litiasis, en fin, y todas las que jerarquizamos habitualmente. Bueno, nuestra pregunta es, creo que ustedes también la deben de querer saber, las dudas, pregunten, digo, me gustaría que preguntaran. ¿Qué les parece? A ver, si preguntamos, a ver, pregunten lo que ustedes tengan, las dudas que tengan. Pregunten nomás, muchachos. Una pregunta. Sí. Si un paciente llega para hacerse una urografía, digamos, ¿no? O un análisis, digamos, renal o cosas así, ¿no se lo manda directamente al tomógrafo hoy en día? A ver, espera un poquito que no escuché bien, espera. Wait a moment, please. Wait a moment. Wait. Porque hay ruido ambiente y no. A ver ahora, ¿te animás a preguntarme? A ver. Sí. Si un paciente llega para hacerse un análisis, ¿no? Urinario, digamos, una urografía, ¿no se lo manda directamente al tomógrafo hoy en día? El primer, ¿O al resonador? No. Tomografía, generalmente. Claro, generalmente digo, el protocolo que existe en el hospital de clínicas y que yo creo que existe prácticamente, yo te diría a nivel de todos los centros. Ahora, Nicolás, y mañana vamos a abordar las patologías. Entonces, creo que Nicolás y Mauricio lo van a decir, pero el primer examen, uniendo la clínica del paciente, digo, acá la que teníamos presentada el primero era la litiasis, la uropatía obstructiva, la hematura, en fin, y hay otras más. La clínica más la imagen a través de la ecografía, o sea, del ultrasonido, es el primer examen con el cual el paciente va a debutar en la emergencia. O sea, ese va a ser el protocolo del hospital
de clínica que si alguno de ustedes aparece, consulta en una emergencia por lumbalgia, hematuria, dolores, va a ser una ecografía de aparato urinario. ¿Cuál era antes el protocolo? Era la realización a veces de un aparato urinario simple en vez de la ecografía. Actualmente el primer paso es el ultrasonido y luego viene el estudio tomográfico, como explicaron muy bien Mauricio y Nicolás, contraste, dependiendo de la patología que tengamos que estudiar. Hay veces que se va a requerir una tomografía y otra con contraste. Vamos a entender lo siguiente. Podría bastar solamente con la ecografía. Solamente con la ecografía ya se hace el diagnóstico. Lo que sucede es que muchas veces adjunto al pedido de la tomografía viene que dice ecografía de aparato urinario detectando de tantos milímetros en riñón en uréter derecho. O sea que en realidad el diagnóstico ya está hecho. No sería ni necesario realizar una tomografía. Pero el protocolo del hospital de clínica, por lo menos donde yo estoy, hace que a la ecografía se le pida una tomografía. ¿No? Y lo que no se pide nunca como carácter de urgente es una resonancia magnética, porque la resonancia magnética aplica a dos patologías, tres, que requieren que sean urgentes. Vamos a entendernos. Antes, tanto Nicolás como Mauricio, y ustedes hicieron SPI en resonancia, tal vez les hablaron sobre las urgencias en resonancia. Y actualmente hay una urgencia que está día a día, que son los pacientes COVID. ¿Por qué los pacientes COVID? Porque la mayoría de ellos, si tienen que desarrollar una patología por fuera del aparato respiratorio, va a ser a nivel encefálico. Entonces, ¿qué es lo que va a tener? Cefalea, va a tener todo lo que tiene que ver con un símil de una hipertensión endocraniana. Pero ¿qué pasa? Esa cefalea puede estar explicada a través de un absceso cerebral, producto del propio COVID. Pero entonces realmente pasa a ser una urgencia, porque es la diferencia entre la vida y la muerte para ese paciente. ¿Por qué? Por el absceso cerebral. No a veces por una rotura, una fractura de columna con compromiso medular. Sí, eso en la literatura se dice que es lo urgente, sí es lo urgente, pero actualmente hay una urgencia sanitaria que es COVID. Y el COVID en los pacientes que tienen y agregan una encefalopatía, hay que estudiarlos por la posibilidad de que puedan estar desarrollando un absceso cerebral. Pero en esto del aparato urinario, la única indicaciones que tiene son las que explicó Nicolás a través de las diferentes fases y en coordinación para un estudio, pero nunca como una urgencia para realizarla. Y por otra parte, es muy raro que en algún centro existan más de 3 resonadores. Lo máximo que pueden haber son 2 resonadores para una policlínica. Yo estuve en algunos centros donde había hasta 4 resonadores y 3 tomógrafos funcionando todo al mismo tiempo. Pero no es eso lo normal. Lo normal es que haya 2 resonadores, 2 tomógrafos, 3 resonadores como máximo, pero funciona de esa manera. ¿Está? Impecable, profe. Bien. ¿Algún otro? Está callado el auditorio, Nicolás y Mauricio. Bueno, yo hice una pregunta en el chat, pero las digo por acá. A ver. Mi consulta era, hablando del protocolo que nos explicaba Nicolás y Mauricio, ¿de todo eso hace el imaginólogo? O sea, ¿nosotros colocamos el medio de contraste, colocamos el catéter o simplemente nos dedicamos a la obtención de la imagen? Mirá, me estoy quedando sin minutos en esta, pero te voy a contestar porque tocaste un tema. ¿Hay alguna enfermera en el grupo? Hay una enfermera en el grupo. Bueno, pero no trabajás en áreas de imagenología. No, está. Deme ahora 2 minutitos porque pusiste el dedo, pero perfecto, una puntería increíble, porque es un tema que yo les voy a explicar
cuál es el problema y cuál es la visión que tenemos con respecto a cuál es nuestra tarea como imagenólogos y cuál es la tarea del personal de enfermería